Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estudiar este libro donde dice Nuevo Diccionario Ilustrados de la Biblia. Si a ustedes les gusta comprar estas Biblias, puede ordenar, quítalo nombres, puede ordenar en internet. Amén, gloria a Dios. En este momento vamos a estudiar la palabra. ¿Qué significa la palabra pastor? A veces nosotros pensamos que pastor solamente es levantar las ofrendas. Pensamos que nosotros solo predicar la palabra de Dios. Pero vamos a estudiar qué significa la palabra de Dios. Casi nadie ha dado un estudio como este. Lo que vamos a estudiar en este momento, amados hermanos en Cristo Jesús. Para que nosotros tenemos crecimiento en la palabra de Dios. Yo no soy un estudioso, pero vamos a estudiar juntamente conmigo. Amén. Vamos a comenzar. ¿Qué significa la palabra pastor? La palabra pastor en hebreos es Raab, en griego es pimen. ¿Y qué significa? Dice la palabra encargado de atender. Escucha bien, amada. Encargado de atender y cuidar ovejas, o en sentido figurados que atienden, cuida, acompaña y se asocian como un amigo o otras personas. El pastor de ovejas se menciona primera vez en Génesis, capítulo 4, versículo 2. El oficio de la continuado en muchas culturas hasta hoy. Las ovejas necesitan constante vigilancia y protección. Deben dormir en un corral cerrado llamado redil. En el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10 y versículo 1. Y de día el pastor debe llevarlas al campo en busca de pasto y agua. En el Salmo 23, versículo 2. Amén. Y Ezequiel capítulo 34, versículo 14. Como son pocos, agresiva. Isaías 53, versículo 5. Y indefensas, Miquías 5:8. El pastor tiene que defender de la fiera. Primero de Samuel 17:34. Y habla sobre estos. Encontramos aquí vara, onda, protegerlas del mal tiempo, buscar descarriadas y sanar las enfermas. Ezequiel 34, capítulo 34, versículo 4. Sin pastor las ovejas generalmente perecen. Números en el Antiguo Testamento, capítulo 27, versículo 17. Vamos a seguir, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Para que estudiamos la palabra de Dios bien, para que nadie nos engañe. Ningún pastor nos puede engañar cómo leer la palabra de Dios y qué significa la palabra de Dios. Amados hermanos, vamos a seguir con nuestros estudios. Amén, gloria a Dios. Aunque los pequeños propietarios de ganados hay veces lo cuidan personalmente, lo confiaban a sus hijos. Génesis 29, 9 y capítulo 31, 38 y sigue de lentos. Y primero de Samuel 16, 11. Cuando el rebaño pasaban de ciertos números, lo confiaban a un empleados. Encontramos en Lucas 15, 15 y libro de Juan 10, 12. Recibían su pago en dinero. En Zacarías 11, 12. Con una parte del rebaño. Génesis
30, 28, 43. Y primero de Corintios 9, 7, tenían que restituir los animales perdidos. En libro de Génesis 31, 39, y sus responsabilidades ante el dueño eran detalladas. Éxodo 22, 9 y hasta el 13. Obviamente el acuerdo del cuadro del pastor con su rebaño se prestaban para el uso figurado, puesto que la Biblia en parte procede de una cultura rural, pastoril o campestre. En este sentido, Dios es por excelente el pastor de Israel. Amado hermano, Dios ya está hablando ahí que Él es el pastor. Salmo 80 y versículo 1 y capítulo 23 y versículo 1 y Jeremías 31, 10. Durante su ministerio Jesús cumple estas tareas. Marcos 6, 34. Y sobre todo en su muerte vicaria, Juan 10, 11, que los distinguen de ladrones y salteadores. Amada hermana, capítulo 10 y 1 y 8, o del asalariado despreocupado. 10, 12. Por tanto, Jesucristo sigue siendo el pastor de almas de los cristianos. Primero de Pedro 2, 25 y Hebreos 13, 20. El gran pastor, Hebreos 13, 20. Y el príncipe de los pastores, primero de Pedro 5, 41. En el príncipe de los pastores, primero de Pedro 5, 41. En el Antiguo Testamento también a los reyes, gobernadores y líderes religiosos de Israel se les consideraban pastores que se responsabilizaban por el bienestar de su pueblo. Los profetas en muchas ocasiones censuraron a los tales por su falta de cumplimiento. Jeremías 2:8, 25, 32 y 38, y capítulo 49, 19, y capítulo 56, 44, capítulo 51, 23, Ezequiel 34, 2, 10, Zacarías 13 y 7, pero dos al menos recibieron encomios Moisés. Isaías 63, 11. El pagano Ciro, ejecutor de las decisiones de Dios. Isaías 44, 28. Sobresale las esperanzas. El pastor que vendrán al fin de los tiempos para apacentar sus pueblos, reemplazando a aquellos que se mostraron infieles a su llamado. Ezequiel 40, versículo 10, Jeremías 23, 1, 4, Ezequiel 34, 2, 10, Miqueas 4, 6 y sigue leyendo hasta terminan. Sin duda estos se cumplen en Jesucristo. Mateo 25, 31. Y sigue leyendo ahí hasta donde terminan la historia de esto. Y Juan 10 y Apocalipsis 7, 17. El Nuevo Testamento menciona una sola vez al pastor en sentido literal y fuera de las parábolas. Lucas 2, 8, 10. Su mención responde los propósitos teológicos de Lucas, quien resaltan la preocupación de Dios por los desamparados y olvidados de la
sociedad. Curiosos que en la literatura rabínica del siglo 200, el oficio del pastor estaba en la lista del oficio que un padre no deben enseñar a sus hijos, pues los pastores no gozaban de buena reputación y al igual que los publicanos estaban privados de los derechos de un ciudadano. La enseñanza de Jesús era entonces una enseñanza aislada que rompían el esquema mental judío tradicional. Es característico de la iglesia protestante el llamar pastor y sus ministros, incluso algunos católicos lo hacen así. Dios proporciona su pueblo, hombre, con los dones necesarios para apacentar el rebaño de sus hijos, según la promesa de Jeremías 3:15. Os daré pastores según mi corazón, que os apacenten con... Mira, amado hermano, escúchalo bien, amado hermanos. Dice así: os daré pastores según mi corazón, dice Dios, que os apacenten con ciencias. Estudian la palabra ciencias. Y con inteligencia. En el Nuevo Testamento la palabra pastor se usa sola una vez en Efesios 4:11 para señalar al ministro de una congregación. La palabra congregación está hablando un grupo de personas. Acuérdalo bien, cuando Jesucristo habló, donde hay 2 o 3 está congregado mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Está hablando 2 o 3 personas o 100 personas, depende cuánto hay en un lugar donde se congregan. Pero la palabra apacentar comunica el mismo concepto, pues es sinónimo de pastorear. Juan 12:15 en el Nuevo Testamento y Hechos 20:28, primero de Pedro 5, capítulo 5, versículo 2 y 4. De acuerdo con el uso neotestamentario del término, pastores tienen la misma función de la iglesia que el anciano, es decir, presbítero, el obispo. Las 3 palabras se refieren a un mismo ministerio. Sin embargo, hay algunas iglesias que hacen distinción entre cada uno de estos términos con el propósito de establecer diferencias por particulares de los administrativos. Escúchalo bien. Bibliografías, amado hermano. De repente yo no puedo leer, yo no puedo dar pero la otra vez que voy a grabar otros videos, yo voy a leer la palabra de Dios, pero estos son muchos. Dale like, amado hermano, en Cristo Jesús. Estudiamos la palabra de Dios. Yo puedo muchos versículos, cuando yo puedo encontrar muchos versículos, cuando hablan la palabra pastor, yo puedo encontrar no sé cuántos versículos, unos 200, 300 versículos podemos hablar donde hablan pastor. Hermanos, sigue viendo este videos.